¿Alguna vez te has sentido invisible en tu vida? Yo sí. Durante 5 largos años fui un personaje secundario en la historia de alguien más, conformándome con migajas de atención y convenciéndome de que era amor. Me llamo Elisa Cooper, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces la peor traición no es ser engañada, sino engañarse a uno mismo. En Los Ángeles, la ciudad de los sueños y las apariencias perfectas, tenía todo lo que una mujer de mi edad podría desear: un exitoso prometido médico, un apartamento en Beverly Hills y una prometedora carrera como abogada corporativa. Pero tras esa fachada perfecta, me desvanecía lentamente. Daniel Morgan era el tipo de hombre que toda madre sueña para su hija. Encantador, ambicioso, con un futuro brillante por delante. Pero tenía un defecto: solo me amaba cuando encajaba en sus planes. Cuando brillaba demasiado o exigía más espacio, de repente me convertía en un obstáculo que debía evitar. Esta es la historia de cómo una invitación oculta se convirtió en la clave de mi liberación, de cómo un baile de gala reveló no solo quién era realmente mi prometido, sino sobre todo en quién podría convertirme al dejar de empequeñecerme para encajar en los planes de alguien más. Si alguna vez te has sentido pequeño en una relación que se suponía te ayudaría a crecer, si alguna vez has dudado de tu valor porque alguien te hizo creer que no eras suficiente, esta historia es para ti. Porque a veces necesitamos perder todo lo que creíamos querer para descubrir lo que realmente merecemos. Y yo merecía mucho más de lo que aceptaba. Nunca pensé que mi vida cambiaría por una carta mal escondida entre montones de facturas en la encimera de la cocina. Era un típico martes de septiembre en Los Ángeles, uno de esos días en los que el sol de California promete que todo estará bien, aunque tu intuición te diga lo contrario. Había llegado temprano de la oficina. Un caso en el que llevaba semanas trabajando por fin se resolvió a mi favor. Y por primera vez en mucho tiempo, salí del trabajo con la sensación de haber logrado algo importante. Quería compartir esa victoria con Daniel, mi prometido desde hace 3 años. Quizás incluso sugeriría celebrarlo con una cena especial. El apartamento estaba en silencio. Daniel seguía en el hospital, o al menos eso supuse. Como residente de cirugía cardiovascular, su horario era impredecible y me había acostumbrado a cenar sola más a menudo de lo que me gustaría admitir. Fue cuando empecé a organizar el correo acumulado que lo vi. Un sobre elegante con el escudo dorado de la Asociación Médica de Los Ángeles, ligeramente arrugado y claramente oculto entre facturas de servicios públicos y folletos de supermercado. Mi corazón se aceleró al ver mi nombre en el sobre. Doctora Elisa Cooper, no el señor y la señora Morgan, ni el donito Dr. Daniel Morgan e invitado. Solo mi nombre, con membrete no oficial. Con dedos temblorosos, abrí el sobre y leí la invitación 2 veces antes de poder procesarla por completo. La Asociación Médica de Los Ángeles tiene el honor de invitar a la Dra. Elisa Cooper a la gala anual en reconocimiento a los jóvenes profesionales que han hecho contribuciones significativas en sus respectivos campos. Dra. Cooper ha sido seleccionada como una de las 30 profesionales menores de 30 años que están transformando Los Ángeles. Lo leí una y otra vez como si las palabras pudieran desvanecerse. Me habían reconocido no como la prometida de Daniel, ni como la acompañante de alguien, sino como Elisa Cooper, la abogada corporativa que acababa de ganar un caso histórico contra una corporación multinacional que explotaba a trabajadores inmigrantes. Pero ¿por qué estaba oculta la invitación? ¿Y por qué Daniel nunca lo había mencionado? Tomé mi teléfono y llamé al hospital. Hola, soy Elisa, la prometida del doctor Daniel Morgan. ¿Sabes si está disponible para una llamada rápida?
Hola, Elisa. El doctor Morgan se fue hace una hora. Dijo que tenía un compromiso importante y que no volvería hasta mañana por la mañana. Un compromiso importante. Un martes por la noche sin avisarme. Me dejé caer en el sofá de cuero beige que Daniel había elegido. Más sofisticado, dijo cuando le sugerí algo con más color. Recorrí el apartamento con la mirada. Todo reflejaba su gusto. Los tonos neutros, los muebles minimalistas, incluso los cuadros en las paredes, eran decisiones suyas. ¿Cuándo fue la última vez que expresé una opinión sobre nuestra casa y me escucharon? La invitación que tenía en la mano pesaba más de lo debido. Tenía fecha de hacía 2 semanas. 2 semanas en las que Daniel podría haberme hablado de mi honor y decidió no hacerlo. A las 8 llegó a casa con esa sonrisa cansada que también conocía. Traía flores, geranios blancos, sus favoritos, no los míos. Hola, cariño, dijo, besándome la frente distraídamente. Disculpe la demora. Urgencias en el hospital. Qué curioso, dije con voz neutra. Llamé al hospital y me dijeron que saliste hace una hora por un compromiso importante. Vi el momento exacto en que el pánico cruzó su mirada, seguido rápidamente por esa irritación que se manifestaba cuando lo interrogaban. Ah, cierto. Primero fui al hospital y luego a arreglar algunos cabos sueltos. Ya sabes, burocracia médica, dijo, quitándose la chaqueta y colgándola en el armario. ¿Qué tal tu día? Interesante, respondí, recogiendo la invitación de la mesa. Encontré esto entre el correo. ¿Tienes algo que decirme al respecto? Daniel dejó de desabrocharse la camisa y miró el papel que tenía en la mano. Por un momento, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Culpa. Ah, eso. Intentó sonar indiferente. Llegó la semana pasada. Iba a decírtelo, pero llegó hace 2 semanas, Daniel. ¿Y por qué estaba escondido debajo de las facturas? Suspiró como si yo fuera un niño haciendo un drama innecesario. Elisa, ya sabes cómo son esos eventos. Pura política. Pensé que te aburrirías. ¿Aburrido? Daniel, me eligieron como uno de los profesionales más prometedores de la ciudad. Este tipo de reconocimiento puede cambiar mi carrera. Exactamente, dijo. Y su voz ahora tenía un tono incómodo. ¿Y sabes lo importante que es mi reputación en este momento de mi carrera? Esos eventos están llenos de socios principales, inversionistas, personas que deciden quién entra al programa de cirugía cardiopediátrica del hospital infantil. Lo miré intentando comprender lo que acababa de insinuar. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Elisa, sabes, a veces puedes ser intensa, sobre todo cuando te entusiasma el trabajo. Y ese caso que ganaste contra Hartman Industries. A algunos de mis colegas no les hizo gracia. Esa empresa patrocina varios proyectos de investigación médica. La realidad me cayó como un jarro de agua fría. Dices que ocultaste mi invitación porque te avergüenza mi trabajo. No es vergüenza, es estrategia. Tengo que pensar en mi futuro. ¿Sobre nuestro futuro? ¿Nuestro futuro? Me reí, pero sin una pizca de humor. Daniel, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quiero para nuestro futuro? O si mi carrera también importa. Claro que importa, pero hay que ser realistas. Voy a ser cirujano cardiovascular. Eso conlleva cierto estatus. Compromisos sociales. Compromisos sociales, repetí en voz baja. Como tener un prometido que no causa problemas. Elisa, exageras, pero no lo hacía, y él lo sabía. Meses atrás ya me había fijado en cómo me presentaba a sus colegas. Nunca como mi prometida, Elisa la abogada. Siempre como mi prometida Elisa. Como si mi profesión fuera algo para mantener en segundo plano. ¿Cuándo es el evento? Pregunté mirando la invitación. Sábado por la noche. Elisa, por favor, no.
¿Qué no? No vayas a mi propio homenaje. No entiendes la presión que tengo. El doctor Williams estará allí. Y prácticamente decide quién entra y quién no al programa. Si te ve hablando de tus casos de abucheos polémicos... ¿Polémicos? Alcé la voz. ¿Estás diciendo que ayudar a cientos de trabajadores inmigrantes a conseguir un salario justo es polémico? Para ti es heroísmo. Para ellos es mala publicidad para los negocios. Miré al hombre con el que pienso casarme en 6 meses y tuve una revelación aterradora. No lo reconocí. O quizás por primera vez, lo vi con claridad. Voy al baile, Daniel. Elisa, voy porque merezco estar allí. Porque he trabajado duro para llegar aquí, y no dejaré que ni tú ni nadie más me haga sentir que tengo que esconderme. Daniel se pasó una mano por el pelo, frustrado. Si te vas, irás solo. Sus palabras flotaron en el aire como una amenaza, pero por primera vez en años, en lugar de sentirme herido, me sentí liberado. Tal vez, dije, doblando la invitación y guardándola en mi bolso. Solo es exactamente como debería ir. Esa noche dormimos en la misma cama, pero bien podríamos haber estado en planetas diferentes. Daniel me dio la espalda. Me quedé mirando al techo, cuestionando no solo los últimos 3 años de nuestra relación, sino los últimos 3 años de mi vida. ¿Cuándo empecé a aceptar que me trataran como un accesorio incómodo? ¿Cuándo dejé de luchar por mi lugar en mi propia historia? La invitación en mi bolso parecía rebosar de posibilidades. Sábado por la noche, 3 días para decidir no solo si iba a asistir, sino también quién sería al llegar. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de estar sola no me asustaba. De hecho, empezaba a parecerse mucho a la libertad. Desperté a la mañana siguiente con una claridad mental que no había sentido en años. Daniel ya se había ido al hospital, o al menos eso decía la nota en la nevera, escrita incluso con su propia letra. Había algo frío y distante en ello. Salí temprano, volví tarde. Piensa en lo que hablamos. Piensa en lo que hablamos. Como si fuera una niña testaruda que con el tiempo entraría en razón y se comportaría como se esperaba, preparé mi café. No el espresso fuerte que le gustaba a Daniel, sino el latte dulce que yo adoraba y que había dejado de preparar para adaptarme a su gusto. Y me senté en la pequeña terraza con vistas a Hollywood Hills. Era uno de esos días perfectos en Los Ángeles. Un cielo completamente azul sin una sola nube y una suave brisa que traía el aroma a jazmín de los jardines vecinos. Saqué mi celular y llamé a mi mejor amiga Clara. Elisa, qué grata sorpresa. ¿Cómo estás? Clara y yo éramos amigas desde la Facultad de Derecho, pero en los últimos 2 años nos habíamos distanciado. No por peleas ni desacuerdos, sino porque poco a poco me había aislado de mi círculo social. Daniel siempre tenía una excusa para no acompañarme a las fiestas de mis amigos, que eran demasiado ruidosas, poco profesionales o simplemente inapropiadas para alguien en mi posición. Clara, ¿puedo hacerte una pregunta sincera? Claro, siempre. ¿Cuándo fue la última vez que me viste realmente feliz? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Elisa, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Responde, por favor. Clara suspiró. La verdad es que no lo recuerdo. En los últimos años, cada vez que hablamos, parece que estás actuando. Como si intentaras convencerme de que eres feliz en lugar de serlo de verdad. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. ¿Y qué piensas realmente de Daniel? Elisa. Clara, necesito oír la verdad. Bueno, creo que Daniel es el tipo de hombre que necesita ser el centro de todo. Y creo que te acostumbraste tanto a orbitar a su alrededor que olvidaste lo que se siente ser el centro de tu propia vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio.
Por fin, alguien decía en voz alta lo que yo sentía, pero no sabía cómo expresar. ¿Por qué me preguntas esto?, continuó Clara. Se lo conté todo. El sobre escondido, la reacción de Daniel, la amenaza velada de que si iba al baile tendría que ir sola. Ese hijo de Clara explotó. Elisa, ¿te das cuenta de lo manipulador que es eso? Literalmente ocultó tu reconocimiento profesional porque no quería que brillaras más que él. Lo sé. Es que hemos invertido muchísimo tiempo en esta relación. Estamos comprometidos. La boda es en 6 meses. Falacia del costo hundido, dijo Clara sin dudarlo. Que hayas invertido tiempo en algo no significa que debas seguir invirtiendo en algo que claramente no funciona. Y si tienes razón, y si soy egoísta por insistir en ir. Elisa Cooper, dijo usando mi nombre completo, como hacía en la universidad cuando quería que la escuchara en serio. ¿Me estás diciendo que ir a tu propia ceremonia de reconocimiento profesional es egoísta? Y dicho así sonaba aún más absurdo. ¿Sabes lo que vas a hacer?, continuó Clara. Vas a comprar el vestido más espectacular que encuentres. Vas a ir a ese baile y les vas a demostrar a todos, especialmente a ti misma, por qué mereces estar allí. Y si Daniel tiene razón sobre las consecuencias profesionales, entonces quizá debería haber elegido una prometida que compartiera sus valores moralmente cuestionables en lugar de intentar convertirte en algo que no eres. Después de colgar, me senté en la terraza durante casi otra hora, viendo cómo la ciudad despertaba abajo. Coches corriendo a compromisos importantes. Personas persiguiendo sueños, construyendo vidas que tuvieran sentido para ellos. ¿Cuándo fue la última vez que perseguí algo que realmente quería? A las 10 de la mañana ya estaba en Rodeo Drive. No porque fuera donde Daniel creía que debía comprar ropa, sino porque hoy me merecía algo especial. Merecía sentirme increíble. La primera tienda en la que entré era demasiado conservadora. Vestidos bonitos, pero de esos que no molestan, que no llaman demasiado la atención. Exactamente el tipo de ropa que había estado usando en eventos con Daniel en los últimos años. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la vendedora. Busco un vestido para una gala, algo que me haga sentir poderosa. La vendedora sonrió. ¿Qué tipo de evento es? Meritestanden. Otsus profesionales más influyente de la ciudad. Felicidades. Entonces necesitamos algo que esté a la altura de ese logro. Me probé varios vestidos bonitos, pero ninguno me hizo sentir como quería. Todos eran demasiado seguros, además. Correcto. Fue en la tercera tienda donde lo encontré. Un vestido azul oscuro, casi azul marino, con bordados plateados que captaban la luz de forma sutil pero impactante. No era escandaloso ni llamativo. Era elegante, sofisticado, pero definitivamente no era invisible. Ese vestido está hecho para ti, me dijo la vendedora al salir del probador. Me miré en el espejo y por primera vez en años me gustó de verdad. No porque a alguien más le gustara, sino porque me sentía yo misma, una versión más segura, más celebrada y más despierta de mí misma. Me lo quedo. Pasé el resto de la tarde en la peluquería. No fue el clásico y conservador al que fui con Daniel, sino uno moderno y fresco que Clara me recomendó hace años. Me corté el pelo unos 5 centímetros. Le añadí capas que enmarcaban mi rostro y me lo peiné de forma que realzara mis ondas naturales en lugar de alisármelo por completo como lo hacía. Pareces 10 años más joven, dijo la estilista. Y mucho más tú, si es que eso tiene sentido. Tenía todo el sentido del mundo. Cuando llegué a casa a las 6 de la tarde, Daniel ya estaba allí con cara de impaciencia y frustración.
¿Dónde estabas? Te llamé 3 veces. De compras, respondí, guardando las bolsas en el armario. ¿Comprando qué? Para el baile del sábado. Daniel cerró los ojos como si intentara armarse de paciencia para lidiar con un niño rebelde. Elisa, pensé que habíamos llegado a un acuerdo. No, tú lo decidiste. Yo nunca estuve de acuerdo. No entiendes las implicaciones. Daniel, ¿puedo preguntarte algo? Cuando decidiste especializarte en cirugía cardíaca, te apoyé. Cuando quisiste mudarte a este apartamento, que cuesta el doble de lo que yo consideraba razonable, acepté. Cuando dijiste que no podíamos tener una boda grande porque no era profesionalmente apropiado, lo entendí. Abrió la boca para decir algo, pero continué. ¿Cuándo se estableció que tus objetivos profesionales son más importantes que los míos? ¿Cuándo acordamos que debía hacerme invisible para que tú brillaras? No se trata de invisibilidad, se trata de compañerismo, de apoyarnos mutuamente. El apoyo es mutuo. Daniel, ¿cuándo fue la última vez que sacrificaste algo por mi carrera? Guardó silencio, porque ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Elisa, si vas a ese baile, sobre todo después del caso Hartman, podrías arruinar mis oportunidades en el hospital infantil. Y si no voy, arruino el mío en todas partes. Tu futuro ya está asegurado. Tienes un buen trabajo y estabilidad. ¿Me estás escuchando? Me seleccionaron entre miles de profesionales. Esto puede abrirme puertas a grandes firmas, casos internacionales, cosas que ni siquiera había imaginado, y eso es más importante que nuestra relación. La pregunta flotaba en el aire, y supe que esa era la verdadera pregunta. Para Daniel, mi carrera siempre había estado relegada a un segundo plano. No es más importante, dije lentamente, pero tampoco debería ser menos importante. Entonces, ¿qué dices? Respiré hondo. Digo que voy a ese baile el sábado. Y digo que si no puedes celebrar mis logros conmigo, quizás deberíamos reconsiderar si esta es la relación que quiero para mi vida. Daniel me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Y tal vez era así. La Elisa de los últimos 3 años se habría callado. Habría encontrado una excusa lógica para justificar por qué él tenía razón. Pero esta Elisa, o tal vez la original que había estado dormida, ya no estaba dispuesta a hacerse la pequeña. «Has cambiado», dijo con tono acusador. «Sí», respondí, y fue para mejor. Esa noche, mientras Daniel trabajaba con su portátil en la sala, fingí leer un libro en la cama. Pero mi mente no paraba. Repasaba no solo la conversación que acabábamos de tener, sino también años de pequeñas concesiones que me habían traído hasta aquí. El sábado estaba a solo 2 días, y por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente emocionada por descubrir lo que me deparaba el futuro. El viernes transcurrió en una especie de neblina tensa. Daniel y yo apenas hablábamos, moviéndose por el apartamento como 2 desconocidos educados, compartiendo temporalmente el mismo espacio. Él se fue temprano y regresó tarde, evitando cualquier conversación que pudiera reavivar el tema del baile. Pero yo ya no estaba dispuesta a fingir que todo estaba bien. Había algo liberador en la decisión que había tomado. No se trataba solo de ir al baile. Se trataba de recuperar mi voz, mi espacio, mi identidad, esa que se había ido desgastando poco a poco en los últimos años. El sábado por la mañana me desperté con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Daniel estaba preparando café en la cocina cuando bajé, todavía en pijama y con el pelo revuelto. «Buenos días», dije, sirviéndome una taza. «Buenos días», respondió con voz fría y formal. «¿Sigues pensando en ir esta noche?» «Sí».
Asentí como si esperara esa respuesta, aunque no le gustara. Elisa, última oportunidad para replantearnos esto juntos. Podemos encontrar una solución que nos funcione a ambos. ¿Qué solución? Ve tú. Quédate una hora. Saludas a las personas importantes y nos vamos temprano. Iré contigo, pero mantenemos un perfil bajo. Era justo el tipo de trato que habría aceptado hace un año. Ir, pero sin estar realmente presente. Ser reconocido, pero de forma discreta. Tener mi momento, pero solo si no molestaba a nadie. No, Daniel, no lo hago. Merezco estar presente completamente, no a medias. Merezco celebrar mi logro sin preocuparme si estoy incomodando a alguien o perjudicando su carrera. Daniel dejó caer su taza en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Entonces has elegido. Yo he elegido valorarme. Si eso te preocupa, quizá debamos tener una conversación mucho más seria sobre nuestro futuro. Me miró un buen rato, y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Respeto, no necesariamente aprobación, sino una especie de reconocimiento de que ya no era la mujer moldeable que él creía conocer. Entonces te irás sola. Sí, lo haré. Asentí y salí de la cocina. Media hora después oí cerrarse la puerta del apartamento. Pasé la mañana cuidándome, no con ansiedad ni desesperación, sino con la calma de quien se celebra a sí mismo. Me puse una mascarilla. Me pinté las uñas de un rojo intenso que no había usado en años y escuché música que realmente me gustaba en lugar de las listas de reproducción relajantes que le gustaban a Daniel. A las 4 de la tarde empecé a arreglarme. El vestido azul era aún más bonito de lo que recordaba, y mi pelo con las nuevas capas caía perfecto. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer que reconocí, segura de mí misma, exitosa, radiante. A las 6:00 a.m. llegó el Uber. Estaba lista, no solo física, sino emocionalmente. El Hotel Beverly Hills estaba deslumbrante, iluminado para la ocasión con luces doradas que hacían brillar todo el edificio contra el cielo del atardecer. Coches elegantes se alineaban en la entrada. El aparcacoches se puso en marcha y se respiraba una atmósfera de celebración. Fue al bajar del coche que lo vi. Mark Roberts estaba de pie cerca de la entrada ajustándose los puños de la camisa, visiblemente incómodo con su impecable esmoquín. Lo conocía de vista. Era arquitecto especializado en vivienda social, y nos habíamos cruzado un par de veces en eventos por los derechos civiles, pero nunca habíamos hablado en serio. Él también me vio, y nuestras miradas se cruzaron en medio del constante ir y venir de gente elegante. Mark sonrió, no esa sonrisa cortés de quien reconoce vagamente a alguien, sino una genuina sonrisa de admiración. Se acercó a Eliza Cooper. «Qué gusto verte por aquí». «Hola, Mark, ¿cómo estás?» «Ya estás mejor», dijo, y hubo algo en su forma de decirlo que me hizo sonrojar un poco. «Estás deslumbrante». «Gracias. Tú también eres muy elegante». ¿Puedo confesar algo? Estoy muy nerviosa. Este tipo de eventos me incomodan. Tanta formalidad, tanta gente que se supone que conoces, pero yo no la conozco. Me reí al instante, sintiéndome cómoda con su sinceridad. Yo también me pongo nerviosa. De hecho, casi no voy. ¿En serio? Pero te seleccionaron para esa increíble lista, ¿verdad? La de los 30 menores de 30. Impresionante. ¿Lo sabías? Claro. Leí el artículo del LA Times sobre tu caso contra Hartman Industries. Fue inspirador ver a alguien luchando de verdad por los trabajadores inmigrantes. Mi padre fue uno de esos trabajadores hace 20 años. Había algo en su forma de hablar,
respetuosa, sin condescendencia, sin torpeza política, que me conmovió profundamente. Gracias. ¿En serio? Eso significa mucho, Elisa, dijo Mark, dudando un poco. Sé que apenas nos conocemos, pero ¿viniste solo esta noche? Sí, yo también. Y estaba pensando, ya que los dos estamos nerviosos y vinimos solos, que tal vez podríamos entrar juntos como colegas que se apoyan mutuamente. Lo miré atentamente. Lo miré detenidamente. Mark debía de tener unos 30 años, con el pelo oscuro y unos ojos marrones, de un gris prematuro, y una sonrisa que parecía genuinamente interesada en escuchar lo que tenía que decir. Había algo en él que me recordaba por qué había elegido estudiar Derecho. Su pasión por la justicia social, su deseo de cambiar las cosas. Me encantaría, respondí. Entramos juntos al salón principal y fue como entrar en un sueño dorado. Lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre las mesas decoradas con flores blancas y doradas. Una orquesta tocaba jazz clásico, y cientos de personas elegantemente vestidas desfilaban con copas de champán en la mano. Pero lo más sorprendente fue lo diferente que me sentí al entrar con Mark, ni inferior ni nerviosa, sino igual como si perteneciera allí. ¿Quieres champán?, preguntó Mark. Me encantaría. Mientras él iba a traer las bebidas, miré a mi alrededor y reconocí varias caras. Colegas del mundo legal, médicos famosos, empresarios que aparecían regularmente en los periódicos. Pero en lugar de sentirme intimidado, sentí curiosidad, ganas de conocerlos, de hablar de nuestro trabajo, de los cambios que todos queríamos generar en la ciudad. Aquí tienes, regresó Mark con 2 copas. Y ya he descubierto dónde están las mesas de honor. Estás en la mesa y tú, la mesa 6, justo al lado. Pasamos los siguientes 40 minutos circulando juntos, hablando con diferentes grupos de personas, y fue revelador observar lo diferentes que eran las conversaciones. Cuando estaba con Daniel, a menudo me sentía como una nota al pie en sus presentaciones, pero con Mark era diferente. Esta es Eliza Cooper, decía con genuino orgullo. El abogado que acaba de ganar ese increíble caso contra Hartman Industries. Elisa, este es el doctor Marcus Carter. Decía que está revolucionando la pediatría en comunidades marginadas. Mark no solo me presentó, sino que me celebró. Y lo más importante, me escuchó atentamente cuando hablé y me hizo preguntas inteligentes sobre mi trabajo. Me incluyó con naturalidad en cada conversación. Estábamos hablando con un grupo de jóvenes emprendedores sociales cuando alguien me tocó el hombro. Elisa. Me giré y vi al doctor Marcus Carter, uno de los socios principales de la firma corporativa más importante de Los Ángeles. Lo conocía de nombre. Era una leyenda en el mundo del derecho mercantil. Doctor Carter, es un placer conocerlo en persona. El placer es mío. Leí sobre su trabajo en el caso Hartman. Una estrategia brillante. De hecho, estoy aquí con unos colegas y queremos hablar contigo sobre algunas oportunidades. Me dio un vuelco el corazón. Una oportunidad en Carter & Associates era de esas cosas que cambian la vida profesional. Sería un honor hablar contigo. Perfecto. ¿Estás acompañado esta noche? Sí, dijo Mark extendiendo la mano. Mark Roberts, arquitecto, y estoy muy orgulloso de estar aquí con Elisa. Doctor Carter le estrechó la mano con respeto. Roberts, ¿no es usted el arquitecto del proyecto de vivienda social del este de Los Ángeles? Así es. Un trabajo impresionante. Mi esposa es psicóloga comunitaria y no para de hablar del impacto positivo que sus diseños están teniendo en esa comunidad. Y había otra diferencia fundamental. Mark no se sintió amenazado cuando otros reconocieron mi trabajo.
Al contrario, parecía genuinamente feliz por mamá. Elisa, el doctor Carter continuó. ¿Qué tal si almorzamos el lunes? Tengo una propuesta que creo que te interesará. Cuando se alejó, miré a Mark sorprendida. Eso fue increíble, terminó. ¿Te das cuenta de lo impresionante que fue? Marcus Carter no habla con cualquiera. No puedo creer que realmente haya sucedido. Lo creo. Te lo mereces. Y mucho más. Había algo en la forma en que lo dijo con total convicción, sin rastro de celos ni incomodidad, que me hizo ver de repente el brutal contraste con mi vida de los últimos años. Cuando anunciaron la cena, nos sentamos en nuestras respectivas mesas. La mesa 5 fue espectacular, rodeada de otros galardonados, todos jóvenes profesionales brillantes que estaban marcando la diferencia en sus campos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí exactamente donde debía estar. Durante la cena, hablamos de nuestros trabajos, retos y triunfos. Era el tipo de conversación que me llenaba de energía, no de cansancio. Y todo el tiempo veía a Mark en la mesa de al lado, mirándome a los ojos y sonriendo alentadoramente. Pero fue durante el postre que todo cambió. Damas y caballeros, anunció el presentador. Ha llegado el momento de anunciar el premio a la distinguida pareja de la noche. Al ser otorgado a la pareja que mejor representa los valores de excelencia profesional y armonía personal que celebramos esta noche, se me encogió el estómago. No sabía que existía tal premio, pero de repente me sentí expuesta. Estaba aquí sin mi prometido, acompañada por alguien a quien apenas conocía. Este año, el presentador continuó. El premio es para una pareja que llegó por separado esta noche, pero que a lo largo del evento ha demostrado el tipo de apoyo y conexión que inspira a todos los que los rodean. Eliza Cooper y Mark Roberts. Por un momento, pensé que había oído mal. La gente empezó a aplaudir, y vi a Mark en la mesa 6, tan sorprendido como yo. «Vámonos», dijo alguien en mi mesa, riendo. «Te lo mereces». Mark se acercó y me ofreció la mano para ayudarme a levantarme. «Creo que nos pillaron por sorpresa», susurró. «Totalmente». Subimos al escenario entre aplausos entusiastas. El presentador nos entregó un elegante trofeo y se dirigió al micrófono. Elisa y Mark nos recordaron esta noche que las mejores relaciones son aquellas en las que cada uno celebra sinceramente el éxito del otro. Al verlos juntos, cómo Mark presentó a Elisa con orgullo, cómo Elisa incluyó a Mark en cada conversación, cómo ambos brillaron cuando el otro recibió reconocimiento. Nos mostró lo que significa una verdadera colaboración. Miré a Mark, quien me sonreía con una expresión que no pude descifrar. Había admiración, sí, pero también algo más profundo. ¿Quieres decirlo en pocas palabras?, preguntó el presentador. Mark me miró y asentí. Bueno, comenzó, con la voz clara en el micrófono. Debo admitir que esta noche conocí a Elisa mejor que antes, pero a veces las mejores conexiones son las que reconoces al instante. Se volvió hacia mí. Elisa, eres una persona extraordinaria. Tu pasión por la justicia, tu inteligencia, tu elegancia, todo brilla de una manera que no se puede ignorar. Y cualquiera que tenga la suerte de estar a tu lado debería sentirse honrado, no amenazado, por tu luz. Sus palabras me impactaron como un puñetazo en el pecho. Eran justo lo que necesitaba oír, pero aún más. Eran exactamente como merezco ser visto. Tomé el micrófono. Mark, esta noche me mostraste lo que es ser visto y valorado de verdad. Lo que se siente tener a alguien que celebra tus logros en lugar de intentar minimizarlos.
Este premio se trata de la colaboración, y hoy me mostraron lo que debe ser una verdadera colaboración. Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Al bajar del escenario, mucha gente nos felicitó, diciendo que éramos perfectos juntos y que era evidente que formábamos una gran pareja. Pero fue cuando vi a Daniel de pie cerca de la entrada del salón que todo se detuvo por un instante. Había llegado. Iba elegante con su esmoquín, pero su expresión era de puro asombro. Me había visto subir al escenario con otro hombre. Me había oído hablar de ser vista, de ser celebrada. Había presenciado exactamente lo que se estaba perdiendo. Dijo Mark en voz baja, siguiendo mi mirada. ¿Lo conoces? Es mi prometido, respondí. Y la palabra me supo extraña. Ah, asintió Mark lentamente. ¿Quieres? No, dije, sorprendida por mi propia firmeza. No quiero. Daniel empezó a acercarse, pero me giré hacia Mark. ¿Te gustaría bailar conmigo? La sonrisa que me dedicó fue toda la respuesta que necesitaba. Bailamos 3 canciones seguidas hablando de nuestros trabajos, nuestros sueños, las pequeñas cosas que hacen la vida interesante. Fue natural, cómodo, estimulante. Era todo lo que había olvidado que podía ser una conexión. Elisa Mark dijo al terminar la 3ª canción. ¿Puedo confesar algo? Te había visto antes en eventos, pero siempre estabas con él, y siempre pensé que te veías distante, como si estuvieras interpretando un papel. Probablemente lo era, pero esta noche estás radiante, como si fueras una persona completamente diferente. No soy diferente, dije, sintiendo la verdad en mis propias palabras. Soy la misma de siempre. Simplemente dejé de fingir ser más pequeña de lo que soy, y es increíble verlo. Cerca de la medianoche, decidimos irnos. Daniel había desaparecido en algún momento, probablemente cuando se dio cuenta de que no iba a ir tras él para pedirle explicaciones ni disculpas. Mark me acompañó hasta el área de valet parking, donde esperamos nuestros respectivos autos. Elisa, dijo Mark mientras esperábamos. Sé que tienes una situación complicada que resolver, pero cuando la resuelvas me encantaría conocerte mejor. De verdad que sí. Lo miré a él, a este hombre que en una sola noche me enseñó lo que es ser verdaderamente valorada. Y sonreí. Me encantaría eso también. Me besó la mano suavemente cuando llegó mi coche. Un gesto anticuado que normalmente me haría reír, pero esta noche me pareció perfecto. Felicidades por el premio, dijo, y por permitirte brillar. De camino a casa miré el trofeo en el asiento de al lado y repasé toda la noche. Había ido al baile para demostrarle algo a Daniel, pero terminé demostrándome algo mucho más importante a mí misma. Merezco ser visto. Merezco ser celebrado. Merezco ser valorado. Y no necesito empequeñecerme para que otros se sientan cómodos con mi luz. El apartamento estaba oscuro cuando llegué. Daniel no había regresado, o si lo había hecho, ya se había ido. Y por primera vez en años, no me importaba dónde estaba. Dejé el trofeo en la mesa de centro, me quité los tacones y me senté en el sofá, todavía con mi precioso vestido azul. Sabía que se avecinaban decisiones difíciles, conversaciones incómodas y cambios reales, pero por primera vez en mucho tiempo no le tenía miedo al futuro. Estaba emocionada por lo que estaba por venir. Me desperté el domingo por la mañana, todavía con mi vestido de fiesta azul, envuelta en la manta del sofá. Alguien, probablemente Daniel, me había cubierto durante la madrugada. El trofeo seguía en la mesa de centro, reflejando la luz matutina que entraba por la ventana,
un recordatorio dorado y cristalino de que lo que había experimentado la noche anterior no había sido un sueño. Me dolía el cuello por haber dormido en una posición incómoda, pero mi corazón, se sentía más ligero de lo que recordaba en años. Daniel estaba en la cocina cuando me levanté, ya vestido como para salir a correr, su típica rutina de domingo. Pero en lugar de sus zapatillas, simplemente estaba sentado a la mesa con una taza de café, mirando por la ventana con una expresión que no pude descifrar. «Buenos días», dije, con la voz aún dormida. Se giró para verme, y noté que no había dormido. Tenía los ojos enrojecidos, el pelo revuelto y la barba más larga de lo habitual. «Buenos días», respondió con una extraña calma. «¿Qué tal el resto de la noche?» ¿Había algo en su tono? No había sarcasmo ni reproche, solo una curiosidad genuina y quizás una pequeña derrota que me tomó por sorpresa. Fue revelador, fue muy revelador. Daniel asintió lentamente como si mi respuesta tuviera todo el sentido del mundo. «Te vi en el escenario con él». Mark repitió. Se veían muy naturales juntos. Me serví una taza de café, pues necesitaba hacer algo con las manos mientras gestionábamos esta conversación extrañamente civilizada. «Daniel, sobre anoche». Elisa la interrumpió con suavidad. «Antes de que digas nada, necesito decirte algo». Me senté a la mesa con él, preparándome para lo que fuera a decir. «Después de que te fueras ayer, no dejaba de pensar en todo lo que hablamos, en lo que dijiste, en que nunca he sacrificado nada por tu carrera». Hizo una pausa, removiendo su café sin beber. «Y tenías razón. No fue la conversación que esperaba». Entonces llamé a Clara. «¿Llamaste a Clara?» Mi mejor amiga, que llevaba años sin soportar a Daniel, aunque siempre había sido educada por mí. «Sí», le pregunté. «¿Cuándo fue la última vez que viste a Elisa feliz de verdad?» Se me encogió el estómago. «¿Y qué te dijo?» «Que no recordaba que en los últimos años parecías fingir felicidad, no vivirla». Sus palabras quedaron flotando entre nosotros. Continuó Daniel. «Luego fui al baile. ¿Estabas allí? Te vi, lo sé, pero tú no me habías visto antes. Estuve 40 minutos en el estacionamiento afuera tratando de reunir el coraje para entrar». Se rió con amargura. «El coraje para entrar al evento donde homenajeaban a mi prometido. Cuando por fin entré, te vi enseguida. Estabas hablando con un grupo de personas, riéndote de algo que alguien decía, totalmente presente. Y por un momento no te reconocí». «¿Cómo que no me reconociste?» «Estabas radiante, segura, llena de vida, de una forma que no te había visto en años. Y me di cuenta de que la última vez que te vi así fue antes de que empezáramos a salir». «¿En serio?» Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. «Entonces te vi con él y Mark. Y la forma en que te miró, Elisa, fue como yo debería haberte mirado. Con admiración, con orgullo, como si fueras la persona más fascinante de toda la sala». «Daniel, déjame terminar». Cuando los nombraron pareja distinguida, cuando subieron al escenario, la forma en que se felicitaron, cómo los presentó, cómo hablaron de ser vistos y valorados. Lo entendí. «¿Qué entendiste?» «Que pasé los últimos 3 años intentando convertirte en una versión más pequeña de ti mismo y que te acostumbraste tanto a encogerte que olvidaste cómo brillar». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de tristeza. Fueron de alivio. Por fin me veía. «Elisa, te amo. Siempre te he amado. Pero creo que me enamoré de una versión de ti que inventé en mi cabeza. Alguien que se alegraba de ser mi sombra. Alguien que anteponía mis sueños a los suyos. Y ahora me doy cuenta de que la mujer que realmente amo, la verdadera Elisa, es mucho más grande que la caja en la que intenté envolverte. Y que si de verdad te amo,
Tengo que dejarte ser quien eres, aunque eso signifique perderte. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que finalmente se sinceraban tras años sin entenderse. Daniel, dije al fin, tienes razón. Me hice pequeña, y no fue solo por ti. Lo permití porque era más fácil que luchar por mi espacio en mi vida. Pero anoche, recordé quién era antes de intentar ser quien querías que fuera. Daniel asintió, y también tenía lágrimas en los ojos. ¿Y qué significa eso para nosotros? Era la pregunta que había estado evitando desde la noche anterior. Pero sabía que tenía que llegar. Significa que debemos ser honestos sobre quiénes somos y qué queremos. Buscas una pareja que priorice tu carrera. ¿Quién es la esposa perfecta para un cirujano cardiovascular exitoso? Alguien que no cause problemas. ¿Quién no causa sensación? ¿Y tú qué quieres? Quiero a alguien que celebre mis logros en lugar de sentirse amenazada por ellos. Quiero una pareja que me vea como una igual, no como un accesorio. Quiero construir una vida donde ambos podamos brillar sin que uno tenga que apagar su luz para que el otro luzca bien. ¿Y crees que no puedo ser esa persona? Respiré hondo. Era la pregunta más difícil. Daniel, podrías intentarlo, pero cambiaría para complacerme, igual que yo cambié para complacerte. Y eso no es justo para ninguno de los dos. Se quedó callado mirándose las manos. Tienes razón, dijo al fin. Podría intentarlo, pero en el fondo siempre me incomodaría que brillaras más que yo. Siempre querría que fueras un poco menos, que sintieras un poco más. Su honestidad fue un regalo doloroso pero necesario. Y siempre te dolerá tener que hacerte el pequeño, continuó, como debe ser. Entonces creo que sabemos lo que tenemos que hacer. Me quedé allí mirando al hombre que había amado durante 3 años, con quien planeaba casarme en 6 meses, y sentí una profunda tristeza, pero también un enorme alivio. Te voy a extrañar, dije. Y era cierto. Yo también te voy a extrañar. Pero Elisa, mereces ser amada tal como eres, sin condiciones. Tú también, Daniel. Sonrió, la primera sonrisa genuina que le vi en meses. Quizás seamos mejores personas que pareja, sin duda. Pasamos el resto de la mañana resolviendo asuntos prácticos. El apartamento, la boda que tendría que cancelarse, cómo les explicaríamos todo a nuestras familias. Fue sorprendentemente civilizado, casi amistoso, como si finalmente decir la verdad hubiera liberado toda la tensión acumulada entre nosotros. ¿Y Mark? Preguntó Daniel cuando terminamos de dividir algunas cosas. ¿Y Mark? Vi cómo lo mirabas. Había algo ahí. Sentí que me sonrojaba. Apenas lo conocía. ¿Pero te gustaría conocerlo mejor? No era una pregunta. Y ambos lo sabíamos. Sí, admití que sí. Parece ser de los que te celebran, no intentan cambiarte. Me parece bien. Daniel asintió. Entonces deberías llamarlo. Daniel, Elisa, terminamos nuestro compromiso. Sí, pero eso no significa que no quiera que seas feliz. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, puedo decir con sinceridad que quiero que encuentres a alguien que te merezca por completo. Esa tarde, Daniel empacó algunas cosas y se fue a vivir con un colega médico, al menos hasta que encontrara su propio hogar. No hubo drama, ni gritos, ni reproches. Fue un trato maduro, respetuoso, casi amable. Cuando se fue, me quedé sola, en el apartamento por primera vez en 3 años. Pero en lugar de sentirme abandonada o asustada, me sentí libre. Saqué mi celular y busqué la tarjeta que Mark me había dado la noche anterior. Había escrito su número al dorso, con un mensaje sencillo para cuando estés lista para la siguiente aventura. Respiré hondo y escribí: Hola Mark, soy Elisa.
Estoy lista para esa conversación que mencionamos. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Elisa, me alegra saber de ti. ¿Te apetece un café mañana? Conozco un lugar perfecto para hablar de arquitectura, derecho y todas las maneras de cambiar el mundo. Sonreí, respondiéndole. Suena perfecto. Qué ganas de que llegue mañana. Y por primera vez en años, era completamente cierto. 6 meses después, estaba sentado en la terraza de mi nuevo apartamento en Silver Lake, viendo el amanecer sobre las montañas de Los Ángeles mientras tomaba mi café matutino. No el espresso fuerte que prefería Daniel, sino mi adorado latte dulce que siempre me había encantado. La mudanza había sido tanto simbólica como práctica. Silver Lake no era como Beverly Hills. Era más artístico, más auténtico, más yo. El apartamento era más pequeño, sí, pero tenía personalidad. Cada mueble, cada cuadro de la pared, cada planta de la terraza había sido elegido por una sola razón. Porque me gustaba, no porque se viera profesionalmente bien. Mi móvil vibró con un mensaje de Mark. Buenos días, guapa. ¿Listos para hoy? Hoy fue un día especial. Hoy fue el lanzamiento oficial de mi propio bufete de abogados, Cooper & Associates, especializado en derechos laborales emigratorios. Después de ese almuerzo con el Dr. Carter, vinieron más reuniones, más oportunidades, hasta que supe que estaba listo para algo más grande. Trabajar por mi cuenta, elegir mis propios casos y defender las causas en las que realmente creo. Nerviosa y emocionada a la vez respondí. Sí. ¿Vienes al evento esta noche? No me lo perdería por nada del mundo. Tan orgullosa de ti, sonreí al leer el mensaje. En los últimos 6 meses, Mark se había convertido en mucho más de lo que imaginaba cuando acepté ese primer café. Era un socio en el sentido más auténtico, alguien que celebró mis logros, me apoyó en mis desafíos y nunca, ni por un segundo, me hizo sentir que tenía que ser más pequeña para que él se sintiera más grande. Nuestra relación había crecido de forma natural, sin presiones, sin ultimátums. Mark estuvo conmigo cuando cancelé la boda con Daniel. Me ayudó a empacar mis cosas en Beverly Hills y fue la primera persona a la que llamé cuando decidí abrir mi propia empresa. ¿Estás seguro?, me preguntó cuando se lo conté. Es un gran riesgo. Estoy seguro. Por primera vez en mi vida, estoy construyendo algo que es completamente mío. Entonces te apoyo completamente. ¿Cómo puedo ayudar? Así fue siempre con Mark. Primero vino el apoyo, luego las preguntas prácticas.